Buenas tardes, soy Juliani Moreno y mi compañera Oriani Rodríguez. El día de hoy le estaremos dando respuesta a los casos prácticos de la Cátedra de Derecho Civil 4 contratos. El primer caso, el contrato de comodato. Primera pregunta, referida a su naturaleza jurídica, ¿qué tipo de contrato se ha celebrado y cuáles son sus características principales? En el caso planteado, se ha celebrado un contrato de comodato o préstamo de uso, el cual se encuentra en nuestra legislación en el artículo 1724, que consiste en que una de las personas entrega a otra de manera gratuita una cosa para que ésta la utilice, que podrá ser por un tiempo o un uso determinado. Esto es potestativo entre las partes. Y esta persona que recibe la cosa tendrá la obligación de restituirla. Sus características son que es un contrato gratuito, unilateral y temporal. Segunda pregunta, elementos esenciales presentes en este caso. Como todo contrato, debe cumplir con los elementos esenciales que se encuentran en el artículo 1141, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Y se denota que en el caso planteado se encuentran presentes, ya que Carlos aceptó el préstamo, además que se perfeccionó con la entrega del apartamento. El objeto, que es el inmueble, y la causa lícita, que es el préstamo de dicho inmueble. Cabe resaltar que también se debe nombrar la capacidad y poder, puesto que Juan Pérez, al ser el propietario del inmueble, tiene la capacidad de realizar un contrato de comodato. Cabe señalar que el doctrinario Rafael Maynar nos explica que existen más elementos que también se verifican dentro de este contrato, ya que está el elemento personal, debido a que este contrato está constituido por un comodante y un comodatario. Juan Pérez, al ser el dueño del inmueble, es el comodante, mientras que el comodatario es Carlos Rodríguez, quien recibió el inmueble. El elemento real, por estar constituido por un bien inmueble. El elemento consensual, que como ya lo expliqué, cumple con el consentimiento de las partes. El elemento gratuito, ya que no se va a cobrar ningún tipo de renta por el uso del inmueble, y el elemento temporal, ya que ambas partes pactaron que la duración del contrato sería de 1 año. Tercera pregunta, la obligación de las partes. Primero vamos con las obligaciones del comodatario o de Carlos. Él debe de cuidar el apartamento de manera diligente, como un buen padre de familia. Y en segundo lugar, debe restituir la cosa dada en préstamo, es decir, el apartamento. Este apartamento lo debe entregar en las mismas condiciones con las cuales la recibió. Y lo debe realizar cuando expire el término convenido, es decir, al plazo del año. Mientras que las obligaciones de Juan, el comodante, por ser este un contrato unilateral, en sí, por el contrato, no tiene obligaciones. Sin embargo, por algunos hechos posteriores después de la celebración del contrato, puede generar obligaciones, como la de reembolsar ciertos gastos, pero debe cumplir con que sean gastos extraordinarios, urgentes y necesarios para la conservación de la cosa, y también tiene la responsabilidad de pagar por los vicios de la cosa. Cuarta pregunta. Imagine que Carlos realiza algunas mejoras al apartamento, pinta paredes e instala nuevos grifos. ¿Quién es el propietario de estas mejoras y por qué? El propietario de estas mejoras va a ser Juan, el propietario del apartamento, ya que el artículo 1733 nos explica que el comodante tiene la obligación de pagar los gastos extraordinarios, necesarios y urgentes para la conservación del inmueble. Pero si nos ponemos a analizar, el pintar las paredes, el instalar nuevos grifos, no constituye unos gastos necesarios para la conservación del inmueble. Y puesto que Carlos no se comunicó con Juan para realizarlo, el gasto total va a ser de Carlos a beneficio del inmueble. La extinción de este contrato. ¿Cuáles son las posibles causas de extinción del contrato de comodato? En este caso se puede dar, empezando con el término del plazo, cuando pase el año que ellos dos pactaron, por mutuo acuerdo de las partes, si en caso extraordinario el apartamento perece, ya que no hay objeto del contrato, y en caso que Juan, por una situación de urgente necesidad, como por ejemplo se quedara sin hogar, necesitará el apartamento para vivir, puede obligar a Carlos a restituir la cosa antes de tiempo. La siguiente pregunta va muy enlazado con esto, porque nos dice, si Juan necesita recuperar el apartamento antes del plazo acordado, ¿qué requisitos legales debe cumplir? Bueno, de acuerdo con el artículo 1732,
sabemos que debe encontrarse en una situación de necesidad urgente e imprevista, y de que debe de notificarle a Carlos su situación para que éste le restituya el apartamento. En cuanto a la responsabilidad civil, la pregunta dice así: si Carlos causa algún daño al apartamento durante el comodato, ¿quién responderá por esos daños? Por el carácter del contrato o por este contrato ser gratuito, la persona que responde por los daños ocasionados va a ser el comodatario, en este caso Carlos, a menos que estos daños sean producto de desgaste natural de la cosa o de desgaste normal, de uso normal. Y por última pregunta tenemos: ¿qué sucede si Carlos subalquila el apartamento a un tercero sin el consentimiento de Juan? En este caso planteado, estaría incumpliendo el contrato de comodato y sería responsable por todos los daños derivados de esta acción. Además, que esta acción podría constituir un motivo por el cual se disuelve el contrato de comodato, ya que no está usando el apartamento de la manera que fue pactada en el contrato. Caso número 2. El contrato de mandato. La primera pregunta de este ejercicio nos dice: ¿qué tipo de mandato es el otorgado por Juan Pérez a Carlos Rodríguez? Sabemos que hay bastantes clases de mandato, pero el que más es acorde a este tipo de mandato es el mandato mercantil o mandato comercial, ya que esta clasificación se fundamenta en que el objeto del mandato involucra actividades relacionadas con negocios comerciales y empresariales, como la constitución de una sociedad anónima y la realización de los trámites para establecer la filial de la empresa en otro país. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de mandato en este caso? Como ya bien expliqué, como todo contrato debe cumplir con las formalidades del artículo 1141, consentimiento, objeto y causa, pero desglosándolos podemos ver el consentimiento, ya que ambas partes acuerdan voluntariamente los términos del mandato y se acepta la responsabilidad de este contrato. Tenemos el objeto lícito, ya que el objeto del mandato es el acto jurídico del mandante que encarga al mandatario, es decir, el acto aquí es la representación de Juan en la creación de una empresa filial en Colombia. Y también tenemos la capacidad de las partes, ya que tanto Juan como Carlos tienen capacidad legal para celebrar dicho contrato. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son los límites de las facultades otorgadas a Carlos como mandatario? Aunque se le otorgaron amplias facultades a Carlos como mandatario, estos poderes deben ejercerse dentro de los límites estipulados en el mandato, que están relacionados con la representación de Juan para las negociaciones y actos jurídicos necesarios para constituir una sociedad anónima en Colombia. Ese es su límite, no puede pasarse de allí. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué ocurriría si Carlos Rodríguez, sin autorización expresa de Juan Pérez, adquiere un inmueble en Colombia para la sede de la filial? ¿Cuáles son las obligaciones de Juan Pérez como mandante? Analizando este caso, si Carlos adquiere un inmueble sin autorización expresa de Juan, estaría actuando fuera de sus facultades. Por lo tanto, podría generar problemas legales, como el efecto que tendrá la obligación de responder a él por la adquisición del inmueble, debido a que no se considera esto como un acto de negociaciones o trámites legales necesarios para establecer una filial de la empresa en Colombia, en Bogotá. Mientras que las obligaciones del mandante, en este caso Juan Pérez, son reembolsar a Carlos los avances y gastos que haya hecho para la ejecución del mandato, pagar la remuneración acordada, proporcionar todos los recursos necesarios para la gestión en Colombia y colaborar con la información. Y en el caso hipotético que se presente pérdidas al mandatario en la ejecución del mandato, debe de reembolsársele, o sea, de indemnizarle. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuáles son las obligaciones de Carlos Rodríguez como mandatario? La obligación principal es ejecutar el mandato. Debe actuar con diligencia, con responsabilidad. Tiene su obligación de mantener informado a Juan el mandante de todas las transacciones realizadas. La obligación de no hacer de contraparte, es decir, que no está prohibido que él contrate consigo mismo en nombre de su representado. Que debe rendir cuentas de manera clara y precisa para que puedan ser examinadas fácilmente. Esto debe contar con los comprobantes y papeles que pertenezcan a la cuenta. La obligación de abonar a Juan lo recibido en virtud del mandato, es decir, todas esas utilidades que puedan generar la filial de la empresa.
Como penúltima pregunta tenemos, ¿qué sucede si Carlos Rodríguez fallece durante la ejecución del mandato? En este caso, que Carlos fallezca durante la ejecución del mandato, el contrato se da por extinguido automáticamente, ya que se trata de un contrato intuito persona, donde las habilidades y cualidades particulares del mandatario son centrales para su ejecución. Y por último, pregunta, ¿cómo se extinguiría este contrato de mandato? El contrato de mandato puede extinguirse por diversos motivos, como el vencimiento del plazo, que en este caso es transcurrido los 2 años, por mutuo acuerdo de las partes, por la revocación por parte del mandante, por la renuncia del mandato por parte del mandatario, por el incumplimiento de las obligaciones, por la inhabilitación de cualquiera de las partes o por último por el fallecimiento de cualquiera de las partes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Oriani Rodríguez, cédula de identidad 29638758 y en continuación con mi compañera Yuliani Moreno estaremos abordando el caso número 3 y el número 4, el primero de ellos concernientes a el contrato de transacción, como lo podemos ver en pantalla, y estaremos respondiendo las preguntas que se derivan del mismo caso, ¿no? Aquí las iremos viendo y la primera de ellas va referida a la definición y la importancia que tiene este tipo de contrato. Aquí es importante señalar, o de forma muy simple, ¿no? Señalar el hecho de que este tipo de contrato es un acuerdo, podríamos decirlo de esa forma, un acuerdo entre las partes, con la cual se busca llevar a cabo la solución a un conflicto o a un proceso litigioso que estos estén llevando, evitando así o dando así el énfasis a la importancia de que no tengan que esperar un periodo prolongado o tengan que generar algún tipo de gastos en un proceso judicial que sabemos que es bastante tardío y requiere un costo también bastante elevado. La siguiente pregunta va referida a los elementos del contrato de transacción. Y el primero de ellos, o el que tiene mayor relevancia desde mi criterio, sería el hecho de que es un contrato bilateral. ¿Y por qué? Bueno, porque de él se deriva el consenso que tienen que tener las partes para poder llevar a cabo este tipo de contrato. Y también el hecho de la voluntariedad. ¿Y por qué? Bueno, porque este tipo de contrato requiere o obliga a ambas partes, es decir, la obligación es recíproca, ambas partes se obligan. Adicional a eso podríamos mencionar la capacidad que tienen las partes para contratar, podríamos mencionar también el hecho del objeto lícito, que sabemos bien que a pesar de que se trata de un proceso extracontractual, pues no quiere decir que no pueda ser un objeto que no sea lícito, o el hecho también de que este objeto o lo que se quiere buscar con este contrato pues no sea posible para la otra parte. Y bueno, podríamos mencionar las formalidades que aunque ya están estipuladas en la ley, no está de más mencionarlas. Como tercera pregunta tenemos ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de este tipo de contrato? Bueno, aquí haciendo énfasis al elemento primordial que es la bilateralidad, es la reciprocidad de obligaciones. Ese es el efecto que tiene este tipo de contrato y lo que genera la consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque haciendo énfasis en este caso en concreto, vemos cómo María se obliga, ¿no?, a darle o a cederle parte del terreno a Pedro, pero este también tiene la obligación de construir el muro para que el patio de esta no se inunde durante las lluvias. Entonces, esa es la consecuencia jurídica, esa reciprocidad de obligación. En la cuarta, vemos o hacemos una pregunta, o se hace una pregunta más referida al caso en concreto, y es ¿cómo se podría impugnar y quién podría impugnar en este caso, ¿no? Y debemos señalar que María podría impugnar este contrato. ¿Por qué? Porque bueno, si nos ponemos o analizamos un poco el caso, vemos que la cesión del terreno es algo más, digamos, más corto. O sea, es prácticamente se lo está dando. ¿Qué pasa? Que en caso de Pedro, o sea, la construcción de la pared requiere mayor tiempo. Por ende, para esta ver resultados tiene que esperar un lapso prolongado para que éste pueda construir la pared, ¿no? Y es complicado porque si María ve
que pasa el tiempo y Pedro no construye la pared, ésta pudiese tranquilamente impugnar el contrato porque él no está cumpliendo con su obligación. En la siguiente pregunta vemos la importancia de la buena fe. Y la buena fe aquí va referida propiamente a la transparencia que tienen que tener las partes para poder llevar a cabo el proceso. Bueno, en este caso el proceso del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque relacionado con la siguiente pregunta en cuestión, que es en el hecho de que si María descubre que Pedro le ha estado ocultando información correspondiente a los límites del terreno, si no son transparentes uno con el otro, a pesar de que no estamos hablando de un contrato que se lleva en una instancia judicial, el hecho de que haya algún tipo de vicio, haya algún tipo de falta de información, genera la impugnación del mismo. Entonces, eso igual tendría consecuencias. Entonces, el hecho de la transparencia se vuelve muy relevante. Y, por ejemplo, relacionado con la última pregunta, si María se enterase, se impugnaría el contrato. Se impugnaría porque hay un vicio de consentimiento. Ahora a continuación estaremos abordando el siguiente caso. Bueno, continuando con el caso número 4 concerniente al contrato de depósito general, estaremos, como igual lo vemos en pantalla, estaremos ahorita abordando las preguntas correspondientes. Y bueno, la primera de ellas es: ¿qué tipo de contrato se está llevando a cabo entre Juan Pérez y la empresa Almacenes Seguros? Bueno, está de más decir que es un contrato de depósito, ¿no? La segunda va referida a las obligaciones principales que tiene el depositario. En este caso el depositario sabemos que se refiere a Almacenes Seguros y digamos que hay tres principales, que es primero conservar y custodiar la cosa o el objeto, que en este caso hablamos de que es la pintura. En segundo caso es velar por la seguridad del mismo. Ya una vez cuando las tienen en sus manos o está bajo su posesión, es deber de ellos velar por la seguridad del objeto. Y en tercer lugar podríamos mencionar el hecho de mantener informado a quien deposita de cualquier eventualidad que pueda surgir. ¿Por qué? Porque cualquier eventualidad que surja puede poner en riesgo la integridad del objeto en cuestión, que en este caso es la pintura. La tercera es la responsabilidad por los daños de la pintura, que tiene en este caso la empresa Almacenes Seguros. ¿Y por qué? Porque en este caso en concreto existe por parte de la empresa una responsabilidad ante los daños que presenta la pintura. ¿Por qué? Porque está en el deber de ellos custodiar y conservar la pintura en buen estado, y que ocurre este tipo de hechos cuando estos los tienen bajo su posesión, tienen que asumir la consecuencia del mismo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las pruebas que pudiese aportar Juan Pérez para demostrar los daños ocasionados a la pintura y la responsabilidad que tiene la empresa sobre los daños causados también? Y aquí primeramente tendríamos que mencionar el contrato de depósito, porque es que allí está estipulado todas las obligaciones que la empresa tiene que hacer, ¿verdad? Para preservar, para resguardar la seguridad de la pintura. Está todo en el contrato, y el hecho de que ocurra esta eventualidad y cause un daño sobre la pintura, pues es la principal prueba que tiene que efectuar, tiene que ejecutar. Adicional, pues también pudiese colocar una experticia, pudiese colocar evidencias fotográficas de cómo estaba la pintura en el momento en que se entregó y cómo ahora se encuentra, los daños, etc. También tenemos la siguiente pregunta relacionada a cuáles son las acciones que pudiese tomar Juan Pérez para la indemnización de daños y perjuicios, en este caso en concreto. Y bueno, en este caso pues sería la acción de incumplimiento de contrato, porque ha sufrido un daño el objeto que éste ha dejado a cargo del depositario. Y por último es cómo se ha podido evitar este hecho, ¿no? Y sobre todo se hace con relación a la empresa de Almacenes Seguros.
Pues es muy simple, es el hecho de que han tenido que realizar inspecciones constantes, ser más cuidadosos, más meticulosos con el proceso que llevan a cabo para que no ocurran este tipo de hechos. Bueno, espero que le haya sido de mucha utilidad. Gracias por su atención.